¿Cómo Dios me ayudó a superar mi proceso de divorcio? Ese es el tema que estaremos discutiendo hoy con ustedes en este episodio de Yo Soy un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más. Padres y madres que nos escuchan, que nos ven cada semana. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jorge Carvajal y soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy un Papi para ayudarlos con estrategias, herramientas, consejos, de modo que puedan fortalecer la conexión, la comunicación y la relación con sus hijos, todo bajo una base de disciplina positiva, buscando hacer de nuestros hijos personas de bien en el futuro. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Mejorar nuestra sociedad y nuestro país a largo plazo. Hoy quería, ¿verdad?, dialogar sobre este tema que me han escrito varios padres, poco pidiéndome consejos de cómo yo pude procesar, ¿verdad?, un proceso que es difícil, que es doloroso. Y estaré hablando del mismo, pero antes de comenzar con el tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. De igual manera, a este podcast, oprimimos el botón de suscribirse y oprimiendo el icono de la campana, de manera que todas las semanas puedan recibir un nuevo episodio y no se pierdan ninguno, porque todos de ellos le van a ayudar, ya sea en términos de la relación con sus hijos, pero también en términos personales, porque tocamos varios temas de utilidad en conjunto a nuestro grupo de colaboradores. Tenemos psicólogos, psiquiatras pediátricos, tenemos pediatras, en fin, un grupo de personas profesionales que, conjunto a este servidor, pues desarrollamos contenido de valor y utilidad para ustedes. Pero voy de inmediato al tema. Les cuento que en el 2020 tuve que enfrentar, ¿verdad?, y bajo la pandemia, como a muchas personas le pasó, un proceso de separación inesperado. ¿Verdad? Me llegó sin que yo tuviera noción alguna de que habían unas emociones que de alguna manera habían desaparecido. Y con mucho dolor y con mucho valor tuve que enfrentar un proceso muy triste, muy doloroso, que yo no se lo deseo a nadie, principalmente cuando hay hijos, porque por lo menos ¿verdad?, en mi aspecto, pues de todo lo más difícil que se me ha hecho es el tener que separarme de mis hijos, el no poderlos tener físicamente presentes conmigo todos los días, poderlos abrazar, poderlos besar, como acostumbraba a hacerlo. Eso no significa que no esté presente. Hablo actualmente todos los días con ellos. Trato de visitarlos en la medida en que sea posible mensualmente. Ellos se mudaron a los Estados Unidos. Y ha sido un proceso muy duro, donde he tenido que trabajar con muchos aspectos. Les cuento que en general, ¿verdad?, y no voy a entrar al detalle porque ya hicimos un programa de ellos que lo voy a colocar también para que ustedes lo puedan ver. Pero trabajamos en general 4 aspectos. Lo que hice, ¿verdad?, un poco fue respirar, tomar un aire, sentarme, enfocarme y un poco establecer cómo iba a manejar 4 áreas cruciales en nuestras vidas, como es el aspecto emocional, principalmente, ¿verdad?, porque caí en una depresión profunda. Cómo iba a manejar ese aspecto emocional, cómo íbamos a manejar el aspecto intelectual, porque hay que mantener esa mente cuando estamos pasando por procesos dolorosos, donde estamos pasando por procesos que nos crean angustia, tristeza, que demandan de nosotros un trabajo adicional, principalmente con la mente. Es importante leer, ¿verdad? O buscar herramientas como vídeos, podcasts como este, por ejemplo, donde hayan personas que de alguna manera o tengan el conocimiento, el peritaje o experiencias vividas que nos puedan ayudar y donde nosotros podamos, ¿verdad?, de alguna manera recoger ejemplos. Así lo hice y precisamente para eso hemos creado todo este proyecto, para que ustedes puedan tomar, ¿verdad?, consejos, sugerencias y escogen todo aquello que a ustedes les convenga. También
el plano físico. En mi caso, pues yo nunca he sido una persona muy gorda, muy obesa, pero rebajé 21 libras, así que como después de esa pérdida de peso, ¿qué voy a hacer, verdad? Como ahora, y básicamente pues un poco mantenerme haciendo ejercicio, actividad física que ayuda mucho, mejorar obviamente nuestra alimentación y es como decimos, hacer de limones limonadas para sacar el máximo provecho posible de una situación que es negativa, ¿verdad? ¿Cómo podemos poco a poco transformar algo que es duro, que es difícil, que quizás nunca logre ser positivo, pero convertirlo en algo que puede ser de alguna manera de aprendizaje, de inspiración para el futuro, para nuestra vida? Y por último, lo que vamos a hablar hoy, el plano espiritual. Que sin duda alguna, mis amigos, les tengo que decir que de todo lo que yo he hecho, es lo que más me ha ayudado. Cuando llegó este proceso a mi vida, les cuento que siempre he sido una persona creyente, ¿verdad? Siempre he sido una persona que acostumbraba a rezar, de alguna manera a mantener la fe. Sin embargo, me sentía un poco desconectado de Dios, un poco desconectado de esa parte espiritual. Sentía que, y esto incluso antes del proceso, ¿verdad? Ustedes sabemos, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces nosotros estamos en momentos de reflexión o tenemos tiempo para pensar un poquito las cosas. A veces uno dice, caramba, yo como que me siento un poco alejado de Papá Dios, me gustaría mantener esa cercanía, sentirme un poco más lleno, tener más fe. Y la fe es algo que hay que trabajarla, que hay que cultivarla, que hay que vivirla. Y sin embargo, pues yo me sentía un poco de esa manera. Y a veces cuando enfrentamos pruebas como una separación, un divorcio, la muerte de un familiar, la muerte de una pareja, pérdidas, procesos de pérdidas, muchas veces son los momentos en donde la espiritualidad, por la necesidad que tenemos de alguna manera sentirnos protegidos, sentirnos de alguna manera guiados con algún tipo de luz, pues buscamos esa parte espiritual, buscamos esa cercanía. Y yo que me sentía un poco distante, pues me llegó el momento. Me llegó el momento y tuve la suerte de tener un amigo que es pastor y que por alguna razón me vino como esa idea, esa voz, sentí una voz interna que me dijo, llama a Egui, como nosotros le decimos, el pastor Egui Auray, que él te va a ayudar. Y Egui es un amigo mío, que yo conozco de hace muchos años, pero sin embargo tampoco es una persona con la que yo estaba dialogando frecuentemente. O sea, son de esos amigos que somos amigos, pero no necesariamente que tenemos la relación del día a día o continua. Pero hubo esa voz dentro de mí, sin esperarlo, sin saber, que vino y me dijo, llama a Egui que él te va a ayudar. Y les confieso que yo creo que fue lo mejor que hice, porque en el momento en que él llegó, él me dijo, tranquilo, lo que sentiste es de Dios. Fue una voz que Papá Dios, que Jesús te puso para que tú me llamaras, porque ese es el día a día mío, ¿verdad? Trabajar con esas experiencias de seres humanos que sienten dolor, que sienten que tienen pérdidas, porque cuando estamos de buena, todo es fácil, todo es bonito, todo es alegre, pero los momentos duros, esas pruebas que nos da la vida, ahí muchas veces tenemos que buscar esa mano amiga o ese apoyo que nos haga nuevamente ponernos de pie. Como yo digo, ¿verdad? Uno puede caerse, pero hay que hacer como los soldados. Nos cosemos, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos.
porque no podemos quedarnos en el piso desangrándonos. Está en nosotros el levantarnos y el continuar. Y precisamente eso fue lo que él trajo. Él tuvo oportunidad de ir, visitarme, un poco hablar, dialogar, presentarme su testimonio, que es extraordinario, testimonio de vida extraordinario, y un poco poner en perspectiva lo que yo creo que es importante que todo aquel que me está viendo, todo aquel padre, toda aquella madre que están pasando por este proceso y me están viendo, deben hacer. Y es pensar que todo en la vida, y puede sonar clichoso, pero todo en la vida ocurre por algo. Y pensar que a pesar de que nosotros en un momento podemos sentir dolor, tristeza, rabia, ira, todas las emociones que usted puede sentir porque es parte de nuestra condición humana, al final del camino debemos tener fe en el plan de Dios. Porque Dios, nosotros no lo sabemos, pero Dios tiene ya un plan hecho para nosotros. Hay un libro escrito con lo que tiene que pasar. Por eso muchas veces decimos, bueno, pero es que todo pasa por algo. Y es así, se escucha clichoso, ¿verdad? Muchas personas utilizan esa palabra o esa frase como nada, pero la realidad es que es así porque hay un plan que Dios ya tiene en nuestras vidas para un propósito. Quizás el propósito es porque tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender de nuestros errores. Quizás puede ser porque tenemos que vivir experiencias aún como pérdidas de seres humanos, familiares, para entender lo corta que es la vida, lo valiosa que es y a veces en lo que invertimos el tiempo. Que lo invertimos en pequeñeces, a veces vivimos enojados sin darnos cuenta que la vida pasa en un santiamén, que es muy corta y que tenemos un propósito viniendo a este planeta cuando nacemos y es buscar nuestra felicidad, buscar nuestro bienestar, buscar un propósito, una misión. Todos tenemos un propósito en esta vida, todos tenemos un propósito en esta vida. Y cuando Eggy, ¿verdad?, me llegó, ¿verdad?, y me dio su testimonio, oró sobre mi persona y yo escuché esa oración y sentí esa conexión con Dios, ¿verdad?, con Jesús. Yo les puedo decir que de ese momento en adelante, todo empezó a mejorar. ¿Que era perfecto? No. No era perfecto porque, como ustedes saben, son muchas las emociones y somos seres humanos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo puede entrar en nosotros. Jesús, podemos sentir esa conexión, ¿verdad? Y esa cercanía a Jesús, a Dios, al universo, llámenlo lo que usted quiera. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y por eso lo traigo. Podemos sentir esa conexión, pero estamos experimentando todavía un proceso de altas y bajas, donde vamos a tener días mejores que otros, donde a veces vamos a llorar, a veces vamos a reír, a veces vamos a extrañar, a veces queremos abrazar, no podemos hacerlo, pero tenemos que tener fe. Fe auténtica, genuina, y creer no solamente de palabra, sino de pensamiento y de corazón, en que todo lo que pasa tiene un propósito. Y yo les puedo decir que no es así de fácil como yo se los estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Esto toma tiempo, es un proceso, pero para ello tenemos herramientas. Yo empecé a leer más la Biblia, ¿verdad?, la palabra.
empezar a descubrir mensajes que Papá Dios quería decirme. Mensajes para solidificar mi fe. Mensajes para poder ver las cosas desde otra perspectiva. Para darle sentido al proceso. Y la Biblia, lo bueno que tiene es que es un libro que, más allá de ser histórico, es un libro hasta psicológico. Porque muchas veces, cuando ustedes leen, todo lo que se establece en muchas ocasiones son formas en las que la mente, a través de la fe y el Espíritu Santo, puede lograr cambiar. Como seres humanos, ¿verdad? Podemos empezar a fortalecernos, a restablecernos, a levantarnos y a salir del dolor. Cómo a través de la palabra podemos nosotros entregar nuestra vida, nuestro dolor, nuestra situación, entregársela a Jesús, entregársela a Dios y a poder continuar. Yo les digo a ustedes que, se lo estoy diciendo genuinamente, que hubo un cambio, hubo un proceso de transformación en la fe. Y que desde ese momento, y según yo he ido leyendo más la palabra, buscando más de Dios, ¿verdad? Orando, que es tan importante. La oración es una herramienta poderosa de fe. Y sobre todo orar dejando que Dios nos hable. A veces podemos pensar que no nos dice nada, quizás en el momento no escuchamos, pero usted cuando ore, siéntese en un lugar tranquilo y pídale a Dios que le hable, que le diga qué hacer, que le diga cómo usted puede limpiar su alma, su espíritu del dolor, la frustración, el coraje, todo lo que usted puede sentir por el proceso que está viviendo, porque es un proceso doloroso. Y yo lo sé, porque lo he vivido. Pero les puedo decir que según fui fortaleciendo esas áreas, poco a poco, no les estoy diciendo inmediatamente, ha ido fortaleciéndose mi espíritu, ha ido fortaleciéndose mi fe, y hoy día puedo decir que estamos bien, estamos bien entusiasmados con lo que la vida nos ha traído, con lo que hemos vivido. Le doy gracias a Dios por mis hijos, que están bien, que están saludables, que puedo hablar con ellos todos los días, que los puedo ver, que los puedo abrazar. Le doy gracias a Dios porque cada día me da una nueva oportunidad para ser un mejor ser humano, para poder, ¿verdad?, de alguna manera, como estoy haciendo hoy con ustedes, llevando un mensaje de fe, un mensaje de cambio, porque me da la oportunidad de crear, de trabajar, ¿verdad?, de ganarme el pan cada día. Y son tantas las cosas por las que podemos dar gracias. Y esa combinación de gratitud y fe, les puedo decir que es una de las combinaciones más poderosas, ganadoras, y que nos sacan de cualquier, escuchen bien, de cualquier dolor que nosotros estemos llevando en nuestra vida. Así que, mis amigos que me escuchan, se los estoy diciendo con mi corazón abierto. Si el día de hoy usted siente rencor, coraje, furia, lo que sea, no quiere perdonar,
a su ex, a su expareja, porque le causó daño, dolor, lo que sea, llegó el momento de librarnos de eso. Cuando usted siente cualquiera de esas emociones, al único que le hace daño es a usted. Usted siente rencor, tiene deseos de venganza, pues sepa usted que al único que le hace daño es usted, porque la otra persona ni se entera. Y usted, queriendo y teniendo el deseo, ¿verdad?, de que la otra persona se perjudique, el único que se está envenenando es usted. ¿Que es fácil de entender? No. Pero que lo tenemos que entender, sí. Porque con el perdón empieza a limpiarse nuestro espíritu. Y en la medida en que nosotros perdonamos, dejamos ir, entregamos, ¿verdad? El surrender, que le llaman en inglés. Todas las emociones malas. Damos gracias y fortalecemos nuestra fe en Jesús, en Dios. Nosotros vencemos lo que haya que vencer, sobrellevamos lo que haya que sobrellevar y simplemente nos convertimos en personas cada vez más fuertes en espíritu. Y de esa manera podemos sobrellevar un proceso tan doloroso como un proceso de divorcio. Así que vamos a buscar de Dios, vamos a orar, vamos a leer ese libro maravilloso que se llama la Biblia. Vamos a perdonar, que es tan importante. El perdón es transformador. Lo dice la Biblia y así lo hizo Jesús. Jesús perdonó incluso a quienes lo crucificaron. Los perdonó. Y nos perdonó a nosotros y murió por nuestro perdón. Así que les invito a que si usted está atravesando por todo ese sufrimiento, por todo ese dolor, haga un acto de reflexión y dése la oportunidad de renovarse en la fe, de buscar de Dios y de continuar adelante, porque su felicidad no depende de las circunstancias, su felicidad depende de usted, de lo que usted lleve en su vida y en su espíritu y de lo que usted haga. Y ese es mi mensaje para hoy. Así que antes de terminar, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, bajo Yo Soy un Papi PR, tanto en Facebook como en Instagram. De igual manera, pueden, como ya les dije, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro podcast. Pueden visitar nuestra página, bajo yosoyunpapi.com, donde todos los días, todas las semanas, tenemos contenido en abundancia para ustedes, para ayudarlos a esa importante labor, ¿verdad?, que es la crianza de nuestros hijos y que empieza con nuestro ejemplo. Por eso es tan importante que hagamos todo lo que ya les dije, porque para nuestros hijos, por su tranquilidad, por su seguridad, ¿verdad?, y por la paz de ellos y el bienestar, tenemos que trabajar de bien, ¿verdad? Tenemos que trabajar como personas de bien. Así que les invito, ¿verdad?, a que visiten todos los canales de contenidos que tenemos para ustedes. Y sin más, les doy las gracias y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy un Papi, el podcast. Hasta la próxima.